A fin de protegerlas durante la noche, el pastor lleva a sus ovejas a un corral rodeado de espinos para que los animales salvajes o los ladrones no puedan entrar en él. A veces, acuciado por el hambre, un animal podría saltar sobre el cerco de espinos y acosar las ovejas. Tal situación determina la diferencia entre el verdadero pastor que ama a sus ovejas y el jornalero, que solo trabaja por el dinero. El verdadero pastor está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. En el Medio Oriente, el pastor conoce a cada una de sus ovejas. Anda siempre delante de ellas y las conoce por su nombre. Las ovejas lo conocen y confían en él. Jamás seguirían a un extraño. Por eso, cuando el pastor llama a las ovejas, solamente las que son suyas le responden. El Señor dio el mandamiento a Israel de que recogieran sus palabras y las conservaran en las manos y en los ojos. La interpretación de los judíos fue que debían copiar las palabras del Señor en pequeños pergaminos y colocarlos en cartuchos de cuero, que entonces se ataban sobre la frente y en los brazos cuando oraban. Estas eran llamadas filacterias. El Señor también mandó a Israel que agregaran flecos a sus túnicas para acordarse de cumplir sus mandamientos. A esos flecos debían cosérseles un listón azul, el color simbólico de los cielos, para que recordaran de dónde provenían los mandamientos. Al extender los flecos y aumentar el tamaño de las filacterias, los fariseos querían demostrar que eran más justos que los demás. Pero el Señor condenaba tan vanidosa ostentación. El antiguo Israel esperaba la venida de un Mesías o un Cristo. Ambos términos significan el ungido. En la profecía de Isaías, las palabras «me ungió» se refieren a la venida del Mesías, y cuando Jesús dijo «hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», estaba declarando ser el Mesías prometido. Los que se hallaban en la sinagoga lo veían solo como al hijo de un carpintero y quisieron matarlo por blasfemo. Para nosotros cada nuevo día comienza a la medianoche. En el antiguo Oriente Medio, el nuevo día comenzaba al caer el sol. Aún hoy quedan vestigios de esa costumbre cuando celebramos la Nochebuena el día antes de la Navidad. La noche y el día se dividían en 12 segmentos iguales llamados horas. Aunque el tiempo en realidad variaba de acuerdo con la época del año, el amanecer era alrededor de las 6 de la mañana. 3 horas después del amanecer era la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana. Y la hora novena era eso de las 3 de la tarde. La noche estaba dividida en 4 secciones denominadas vigilias. La palabra vigilia proviene del idioma latín y significa estar velando o vigilando, tarea que le correspondía de noche a los soldados. Las vigilias empezaban al caer el sol y terminaban a las 9, a medianoche, a las 3 y a las 6. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. En el jardín de Getsemaní colocaban las aceitunas en canastas y las prensaban bajo gran peso para extraerles el aceite. Existe cierta similitud entre este procedimiento y la expiación. En este mismo jardín, nuestro Salvador padeció bajo el peso de los pecados del mundo, por lo que derramó su preciosa sangre por cada uno de sus poros. Este acto de abnegado amor redimió a la humanidad de sus pecados. Entre los judíos, la sinagoga, dirigida por un grupo de ancianos locales, era el centro social, educacional y religioso de la comunidad. El que era excomulgado no podía entrar en ella y participar en actividades sociales. Si alguien declaraba haber sido sanado por Jesús en el sábado, los líderes de la sinagoga podrían haberlo considerado una blasfemia, una ofensa que merecía la excomunión. En los banquetes de la época del ministerio terrenal del Salvador, los comensales se recostaban sobre alfombras.
El invitado de honor se sentaba a la derecha del anfitrión y los demás invitados, en orden de importancia, a su izquierda. Mientras comían, haciéndolo con la mano derecha, generalmente se apoyaban con el brazo izquierdo. La persona ubicada al frente se recostaba próximo al pecho de quien estaba inmediatamente detrás suyo, y así lo hacían todos, aunque en realidad sin molestarse unos con otros. También era costumbre que un sirviente lavara los pies de los invitados mientras éstos comían. La vestimenta principal, tanto de los hombres como de las mujeres, era la túnica. Esta era como una bolsa con aberturas para la cabeza y los brazos. Para ceñirse la cintura, se usaba una faja de cuero o de tela plegada como cinturón. Cuando trabajaban, la túnica solía estorbarlos y entonces la recogían metiéndola bajo el cinturón, lo cual les permitía mayor libertad de movimiento. A esto llamaban ceñirse los lomos. En el lenguaje del Evangelio, ceñid vuestros lomos significa que debemos prepararnos para trabajar y servir en el reino de Dios. Para llevar dinero consigo, se usaban bolsas de diferentes tipos, incluso algunas cosidas a una faja o colgadas de un cinturón. Una alforja era como una bolsa de viaje, llamada a veces bolsa de mendigos, en la que los viajeros llevaban comida y otras pertenencias. El cilicio era un tejido áspero, similar a la arpillera, hecho con la crin de cabras. Puesto que era muy incómodo llevarlo a la vista sobre la piel, simbolizaba el dolor y las tribulaciones que padecía la persona. Y para demostrar su humildad, se echaba ceniza sobre la cabeza. El ayo o tutor a que se refieren las Escrituras era un siervo de confianza que tenía la responsabilidad de guiar al niño hasta que fuera adulto. Debía llevarlo a la escuela para que recibiera de un maestro una educación formal. La ley de Moisés fue como un tutor hasta que vino el Salvador con una ley superior. Una amplia variedad de infecciones de la piel se clasificaba como lepra. Una erupción rojiza podía degenerarse en escamas blancas y convertirse en llagas vivas. Con frecuencia el mal penetraba hasta los huesos y afectaba los órganos y las coyunturas, deformando entonces las extremidades. La lepra era la enfermedad más espantosa en la Tierra Santa. Cuando una persona la padecía, tenía que ser examinada por un sacerdote, y si éste la declaraba inmunda, no se la consideraba digna de participar en ordenanzas sagradas ni de vivir en la comunidad. Una vez sanada, la persona leprosa era declarada limpia por el sacerdote y admitida de nuevo en la sociedad. Antes de aprovechar el trigo, es necesario separar primero la paja de la espiga y extraer la semilla del pericarpio. Esto solía hacerse arrojando al aire el trigo y la paja con una horquilla especial o aventador. Siendo que la espiga es más pesada que la paja, ésta volaba al viento mientras que la espiga caía a los pies del agricultor. Finalmente, lo bueno se recogía con una pala. Una vez que el trigo se almacenaba en un granero, el terreno se limpiaba al quemarse la paja sobrante. Juan el Bautista advertía a la gente que llegaría el día en que el Hijo de Dios habría de usar el aventador del juicio para separar a los justos de los inicuos. Aunque las sinagogas estaban presididas por los ancianos de Israel, la congregación participaba en las enseñanzas que allí se impartían. Después de leer pasajes de las Escrituras, el lector los explicaba y la congregación participaba haciendo preguntas y comentarios. Pablo aprovechó estas oportunidades para enseñar el Evangelio en las sinagogas. El día de la fiesta de esponsales, la novia era asistida por sus ayudantes, mientras que el novio se reunía con sus amigos.
Los amigos y el novio pasaban entonces a buscar a la novia para llevarla a la fiesta. Con gran expectativa, los amigos y vecinos formaban fila a lo largo del camino para integrar la procesión. Si el novio se demoraba, todos tenían suficiente aceite en sus lámparas hasta que él llegara. Al fin se oía el clamor: ¡Aquí viene el esposo! Las ayudantes dejaban a la novia y corrían a la calle para alumbrar la entrada del novio.